Hoy, Omar García Harfuch se reunió con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí reconoció el esfuerzo de mujeres y hombres trabajadores de la capital y les dijo que juntos van a luchar para dignificar sus condiciones laborales. Clara Brugada, ella sostuvo una reunión con representantes sociales y profesionales de la Ciudad de México y el doctor Hugo López-Gatell. Él está aquí y lo saludo con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Es un gusto estar aquí. Estamos muy contentos. Doctor, pues iniciar esta conversación haciéndote una pregunta. ¿Enfrentaste dos pandemias? Una de índole de emergencia sanitaria y otra de infodemia. Y de las dos te viste afectado. Terminaste en un hospital con COVID y muy atacado a través de la infodemia. ¿Cómo has enfrentado estas dos? Pues efectivamente, el fenómeno de infodemia, qué bueno que lo mencionas, es raro que se mencione en los propios medios de comunicación, porque es algo que está descrito científicamente, técnicamente, por sociólogas, politólogos, etcétera. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia de COVID, en repetidas ocasiones emitió documentos técnicos para alertar que la infodemia, este fenómeno de desinformación amplia de carácter epidémico, puede ser más mortífero que el propio virus de SARS-CoV-2 que causó COVID. Y esto es por algo que se conoce desde la antigüedad incluso, y que se ha estudiado en la epidemiología, que es que cuando existe un fenómeno de pánico social, las respuestas son completamente irracionales, porque obviamente el temor, la zozobra, puede oscurecer la capacidad de discernir, de pensar ordenadamente. Cuando esto se manifiesta en la sociedad, esto empieza a dañar la capacidad protectora que tienen los individuos y las colectividades. Y por eso muchos de los daños, incluso fatales, las muertes, pueden ser atribuibles a la infodemia y obviamente a quien propaga esa infodemia como un acto consciente de desinformar, de sembrar miedo, disgregación social, o como vimos en algunos extremos prácticamente grotescos al inicio de la epidemia, que hubo comunicadores profesionales que llamaron a desobedecer al gobierno. Así es. Entonces puede ser más virulenta y más mortal la infodemia que la misma epidemia a través del virus y luego la enfermedad que desarrolla, doctor. Así lo considera la Organización Mundial de la Salud y así ocurrió en México claramente y en muchísimos países. A ver, doctor, ¿tú has conocido de algún de los encargados de otras naciones de atender esta emergencia sanitaria del COVID-19 al cual hayan responsabilizado con fines politiqueros o el que sea de la mortandad en sus países y no a la enfermedad o a las comorbilidades o a políticas públicas de sexenios anteriores en donde pues la alimentación se fue al traste y nos llenaron de comida chatarra y de refrescos, por ejemplo? Es correcto. A mí me parece que es impresionante el grado de obcecación, el grado de irracionalidad, parece como una pulsión visceral de muchos sectores políticos, empresariales o digamos de alto poder económico y un conjunto importante de los comunicadoras y comunicadores. Se ha explicado esto en México, lo explican los organismos internacionales de salud, existen elementos comparativos con otras naciones y posiblemente México se distingue por ese grado de cerrazón y de falta de entendimiento que parece casi voluntario, parece que así no querer entender. Pero cuando hay este fenómeno de manipulación de la opinión pública, pues acaba afectando el entendimiento social. Hace falta humanismo entonces, doctor López-Gatell, y tú estás proponiendo una ciudad humanista en tu aspiración por ser candidato de Morena a la capital. ¿Qué es esto de una capital humanista? Nosotros consideramos, y justo ahí está una conexión, la experiencia de haber contendido contra una amenaza externa a toda la nación y a todo el mundo que fue el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, nos llevó a entender las distintas expresiones de la humanidad y las distintas necesidades de la gente en condiciones extremas de una amenaza externa. Y obviamente nos metimos con el rigor académico del que tenemos tradición a analizar los distintos aspectos de por qué la vida pública opera de una manera o de otra o de otra. La Ciudad de México es a la que yo amo, yo nací aquí, yo crecí aquí, ya la conozco perfectamente y entonces usamos la experiencia analítica para entender qué vive la ciudad. Y vemos con preocupación, pero también con gran esperanza, que una urbe como la Ciudad de México necesita tener elementos que articulen a la sociedad para que pueda tener este sentido humano. Hemos identificado 3 dimensiones. A ver, perdón, doctor, pero ¿todos somos mexicanos? Sí.
todos somos capitalinos, Sí. ya sea de nacimiento o porque decidimos vivir aquí, como Así decía es. Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da Así nuestra es. gana. O sea, todos queremos que le vaya bien a la ciudad, todos Así queremos es. que le vaya Así bien al es. país. ¿En dónde nos hemos perdido y dónde está el engranaje que estás proponiendo a través de este humanismo mexicano para, con las diferencias, las Sí. filias y las fobias, pero jalar hacia un sentido común que es el bienestar de todos? Efectivamente. Lo que vemos es 3 dimensiones. Una es la relación entre el gobierno y el conjunto de la sociedad. Lastimosamente todavía existen muchos vicios estructurales en la forma en que opera el gobierno, en este caso en la Ciudad de México, sobre todo a nivel de las alcaldías. Manifestación inmediata, la corrupción. Persiste la corrupción, persiste el burocratismo, la burocracia que impide tener trámites ágiles y activar la economía, activar la inclusión social, permitir que los servicios funcionen para su propósito primario, que es garantizar derechos individuales y sociales de la gente. Lo segundo que vemos es un tema de integración estructural. Esto los economistas le llaman estructural a lo económico. Hay una gran diversidad de condiciones económicas y sociales. Tenemos un sector históricamente marginado. En México, en el país, logramos que en este gobierno, gracias a las políticas sociales, 5 millones de personas salieran de una condición de pobreza. Así es. Y por eso fue prioritario atender primero los pobres. Pero la transformación, lo hemos dicho, no es solo un proyecto político para los pobres. Es un proyecto también de dinamismo económico, de integración, de entender que las necesidades de unas personas se satisfacen con las capacidades de otras. Tenemos una clase media amplia, pero que podría ampliarse más si se integrara apropiadamente a los menos favorecidos y si se impulsara el desarrollo de quienes ya tienen algo, pero legítimamente con una actividad económica honesta aspiran a tener progreso, pero que debe ser incluyente. Pues sale esto de cualquier doctrina política o preferencia partidista, es sentido común de los ciudadanos. Ahora, yo te pregunto, doctor, en caso de que ganes la encuesta y que ganes la Ciudad de México, ¿llamarías a tus compañeros que también están contendiendo para la capital del país a colaborar Sin contigo? duda. ¿Esperarías que en caso de que alguno de ellos gane, te llamara a ti para colaborar con él? Sin duda. ¿Le entrarías? Sin duda. Es un elemento fundamental de fraternidad, de este sentido de proyecto superior del interés público, del beneficio público. Hoy tuvimos precisamente una reunión convocada por la dirigencia nacional y estuvimos en un ambiente muy agradable, platicando, intercambiando ideas. Tenemos diferencias en nuestras perspectivas, pero podemos conciliar esas diferencias fácilmente porque todo el conjunto pensamos en que el proyecto va primero. Clara, Omar, Miguel Torruco, ahora recientemente incorporado, Mariana Boy, estamos todos porque el proyecto de transformación continúe. A ver, quien gane, ¿deberá sumar los adeptos de quien no ganó y lo es posible? Lo veo totalmente posible y Estamos además... hablando de la candidatura presidencial también, votos que van para allá y el plan C en el Congreso. ¿Hay unidad? Si algo ha logrado el presidente López Obrador como dirigente, no solo como presidente, como dirigente histórico, es enseñar que la perspectiva más efectiva para que avance el país es este sentido de unidad por lo que es superior, un interés para la gente, no para que cada persona se sirva a sus grupos, a sus pequeños grupos de afinidad política. Y esto creo que se está entendiendo ya mayoritariamente en el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues es una buena noticia, doctor. Sí. Estaremos pendientes de tus recorridos. Muchas y gracias. Una vez que avancen y que si es posible que la autoridad electoral te lo permita, que vengas aquí a contarnos tus propuestas. Encantado, con mucho gusto. Tenemos mucho que compartir, mucho que aportar y por eso estamos convencidos que en la encuesta, en su momento, Gatell es la respuesta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, usted no se vaya.